no quiero dar por sentado el hecho de que hoy todos sabemos de que los servicios de telefonía a veces presentan problemas, porque ahorita te voy a decir por qué no doy por sentado que todos lo saben. Sin embargo, las personas conectadas a una red de telefonía experimentan cambios repentinos en la calidad del servicio y a veces pues la alta capacidad que tiene la ciudadanía para hacerse notar en redes sociales y entre organismos supervisores, pues ayuda también a controlar o exigir por lo menos que se respeten las condiciones de un contrato. Tú estás pagando al mes, necesitas por lo menos que haya la necesidad de que ese servicio pueda ser eficiente en la medida de lo posible y en la medida de que factores externos o internos no afecten el rendimiento de la calidad de tu servicio. ¿Estás contento? ¿Estás contenta con el servicio que recibes mensualmente de tu operadora móvil? ¿Cómo te va en tu distrito? ¿Ha mejorado la cobertura? ¿Ha empeorado? ¿Está igual? ¿No tienes de plano? Bueno, soy Jesús Vélez, arrancamosfamilia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y vamos a hablar de eso, de cuáles son los distritos con mejor calidad de telefonía e internet móvil en Lima, Arequipa y Trujillo. Y está conmigo el presidente ejecutivo del organismo supervisor de las telecomunicaciones en el país, el señor Rafael Muente. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Muy buenos días, Jesús. Nuevamente encantado de estar en tu programa. Aprovecho la ocasión de que te tenemos aquí para un dato y yo arrancaba diciendo que no deberíamos dar por sentado que todos saben cómo está el internet en el país. Estuvimos hace un par de semanas en un evento de la asociación GCM en donde con cifras de OCIPTEL, según entiendo, se sacó este reporte en donde es la primera vez en la historia del Perú conectado a internet que hemos perdido conexiones, que hay menos peruanos conectados a internet. ¿Cómo es esto posible, Rafael, en una época en donde hablamos de expansión tecnológica, de fibra y tanta cosa, y satélites, Elon Musk y Starlink, que haya 500.000 de peruanos no conectados? Entendamos cuál es la diferencia entre que exista menos conectividad a que las empresas declaren que no están dando cobertura cuando en la práctica sí le están dando. ¿Ya? Actualmente el reglamento de cobertura, si es un proyecto próximo, OCIPTEL modificarlo para justamente transparentar esta situación, establece que las empresas pueden declarar o dejar de declarar cobertura en un punto determinado del país. Y una de las razones por las cuales uno diría, ¿cuál es la lógica para que las propias empresas retiren su declaración de cobertura? No tendría mucho sentido. Y ahí tenemos que nuevamente hacer referencia a algo que ya hemos conversado previamente en tu programa, que es los efectos perniciosos de la ley de velocidad mínima garantizada, ¿no? Porque si la ley establece la obligatoriedad por parte de los operadores de garantizar el 70% de la velocidad que acuerdan o que prometen con los usuarios, y además una relación mínima, ¿no?, de asimetría de 3:1 entre la velocidad de bajada y la velocidad de subida, van a haber casos que particularmente en el interior del país, por un tema de la propia tecnología, y eso no solamente son las tecnologías antiguas como la ADSL, ¿no?, el famoso Speedy, que lo recordaremos, los usuarios seguramente lo recuerdan, pero también, por ejemplo, las tecnologías satelitales, ¿no? No pueden cumplir con esta imposición a nivel de relación de asimetría que establece esta ley de velocidad mínima garantizada que tanto criticamos, ¿cierto? Así es. Y que en su momento dijimos que iba a tener resultados contraproducentes a los fines que se planteaban en la ley. Y esta es justamente una de las consecuencias nocivas de esta ley. Y hemos hablado con congresistas, por supuesto, les hemos expuesto cuál es el impacto negativo de esta ley, que en vez de beneficiar a los usuarios, por más que lo quiera hacer, termina perjudicándolos. Así es. ¿No? Pero ahí caemos nuevamente en lo que es políticamente correcto o políticamente incorrecto, ¿no? Es políticamente incorrecto, ¿no?, hoy día decir, no, esa ley es mala, hay que modificarla o eventualmente derogarla, Claro. que es lo que realmente debería hacerse. Mientras tanto, estamos viendo cómo hacer malabarismos, ¿no?, para tratar de evitar estar sujetos a esta ley, y una de las razones por las cuales las empresas dejan de declarar cobertura,
aun cuando hay servicio, ¿no? Es justamente esta. A ver, sí, para rebobinar un poco, el año pasado el Congreso de la República, no olvidar, el Congreso de la República estableció esta ley que obliga a las empresas a garantizar el 70% de la cobertura contratada como mínimo. Si contratas un plan de 100, te tienen que dar mínimo 70. En tecnologías de cierto tipo esto es inviable y es carísimo. Y las operadoras en medio de esto dijeron, ok, ¿en qué voy a gastar más? ¿En cumplir la ley o en extender mi red de conectividad? Si yo no, en las redes nuevas también tengo que garantizar el 70, lo que incrementa mi costo. Al no cubrir ese costo, cualquier empresa del mundo que no puede cubrir un costo, ¿qué hace? Se repliega y administra mejor sus fondos hacia algo que sí tiene que garantizarse o ser rentable. Eso fue lo que ocurrió. Al no tener redes nuevas, hay menos peruanos conectados. Y esta ley produjo eso, 500.000 de peruanos menos en la red. Vamos a hacer una pausa, Rafael, para hablar de este tema que tiene que ver justamente con la calidad del servicio, y entiendo que hay una iniciativa de OCIPTEL que va a empezar a aparecer en las aplicaciones de teléfonos de las operadoras móviles justamente como parte de este servicio. Pausa tecnología aquí en RPP Noticias. Te invito a ingresar a rpp.p/tecno, esa sección se llama NewsGeek, y ahí encontrarás información relacionada a todo el mundo digital, tecnología, teléfonos, tendencias, lo que viene ocurriendo en Twitter y el masivo despido de empleados ayer. De hecho, cerraron las oficinas Twitter México completamente. 3.700 personas fueron expulsadas de Twitter ayer, no usuarios, empleados de la compañía, luego de que Elon Musk, el empresario de origen sudafricano y CEO de SpaceX, Tesla y otras empresas, asumiese el control interno durante la última semana. Todos los detalles, obviamente, en newsgeek.com. Volvemos a lo nuestro y a hablar de justamente la calidad de servicio en telefonía e internet móvil en la ciudad de Lima, en la ciudad de Arequipa y en Trujillo. Y está con nosotros Rafael Muente, el expresidente ejecutivo de OCIPTEL. Y justamente hay un reporte bastante claro que se mostró el último esta última semana sobre la cantidad de quejas recibidas por las operadoras. Está cerca a las 900.000 quejas al mes. Es increíble, en verdad, la capacidad, o no sé si la incapacidad en todo caso, ya lo definirás tú, Rafael, pero igual es natural, es normal que exista una enorme cantidad de reportes. Es más fácil reportar. ¿Hay más casos? ¿Cuál es la perspectiva que manejan? No, en verdad, lo que hacemos desde la perspectiva del OCIPTEL es recoger periódicamente información, ¿no? Nosotros tenemos personal que, además de los dispositivos electrónicos que tenemos, recorren a través de camionetas o incluso personalmente con mochilas, información sobre las características del servicio Internet, en este caso móvil, ¿cierto? Y ello nos permite elaborar este ranking en donde buscamos que conozcamos todos los usuarios, porque todos somos usuarios en verdad, ¿no? Aquí como ciudadanos todos somos perceptores de un servicio público, que es una prestación que el Estado da a través de los concesionarios, que son las operadoras. Entonces es relevante para que, en primer lugar, los usuarios estemos informados de cómo va evolucionando ciertos aspectos relacionados a la calidad, particularmente en Internet, ¿cierto? Que hoy día sabemos que es la piedra angular para todo tipo de telecomunicaciones. Entonces, hemos visto evoluciones, ¿no? Y nosotros emitimos rankings constantemente porque uno justamente de los pilares de mi gestión es utilizar datos. Los datos no son opiniones, los datos no son percepciones, los datos son objetivos y en base a ello establecemos políticas, tomamos las decisiones y además, importantemente, buscamos que los usuarios tengan información para tomar decisiones, por supuesto, a su favor y de paso, ¿no? Y de paso, por supuesto, importantemente, ¿no? Generar un incentivo a que las empresas mejoren sus prestaciones. Y esto se ha visto justamente en este ranking, particularmente en Lima, donde hay una mejora general de las prestaciones que hemos recogido a nivel de Internet, a nivel de velocidad, a nivel de latencia, principalmente pérdida de paquetes, etcétera, etcétera. Y además han habido cambios en el ranking, porque si tomamos el promedio general, hoy en día la empresa América Móvil, claro, encabeza este ranking a nivel de Lima, Lima y Callao,
superando a quien tenía el primer lugar antes, Entel, pero siempre muy pegaditos, y el promedio en general mejora al anterior ranking que nosotros emitimos en el año 2021. Okay. Es una buena noticia que las empresas estén haciendo esfuerzos para mejorar eso. Sí, sin pero duda. entendamos que esto es parte, ¿no?, de justamente políticas que nosotros llevamos a cabo para que se haga público cuando una empresa da un mejor servicio, cuando da un peor servicio, y cómo las empresas tienen sus fortalezas y debilidades una frente a la otra. De acuerdo. En cada distrito. Sin embargo, ahí hay un punto que también en el que tenemos que hacer incidencia, y creo que hay que desarrollar una mejor manera de evangelizar acerca de este tema, si cabe el término. Primero, que entiendo que OCIPTEL es responsable, evidentemente, de observar el mercado, de entender. Tienen una infraestructura que hoy les permite tener un observatorio en tiempo real del tráfico de las operadoras, pero además de eso hay que enseñar al usuario a darse cuenta en qué momento está fallando el servicio. Es decir, a veces uno supone o está mal acostumbrado a creer que el servicio, si me conecto a internet, estoy bien, y si no me conecto, estoy mal, porque el servicio puede fluctuar también en velocidades. ¿Cómo le enseño al usuario, a la persona promedio, al peatón, al ama de casa, a la secretaria, a la ejecutiva, al tipo del taxi, cómo medir su servicio y si realmente puede identificar o no que está fallando? Bueno, efectivamente lo que tú dices es muy correcto. Lo que buscamos es medir no una velocidad o una latencia en general. Esa es una perspectiva que ciertamente nos dice cómo están funcionando las operadoras. Pero si uno quisiera, y eso lo discutimos, recuerdo, en la época de la pandemia, ¿no?, cuando hubieron tantos problemas de conectividad, si uno quisiera saber cuál es la velocidad real que está recibiendo, tendríamos que tener realmente una conexión directa del router que entra a nuestra casa a, digamos, una laptop o algún elemento de conexión, pero que sea el único elemento. Todo lo demás tendría que estar apagado y tendría que ser una sola, única conexión por cable, digamos, si hablamos de internet fijo, ¿no?, a este elemento de conectividad en nuestro hogar. Solamente sí, claro, así podríamos tener un estándar efectivo de medición de la calidad que percibe, por lo menos que recibe el usuario. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Muchas veces los usuarios no entienden. Tienen 5 aparatos conectados con Wi-Fi además, ¿no? Estamos viendo alguna serie en alta definición en nuestra televisión conectado a internet, estamos con nuestra tablet, estamos con nuestra laptop, estamos con una computadora de escritorio, y después dicen, oye, pero ¿por qué la velocidad es tan mala?, ¿no? Y es que obviamente, y lo hemos explicado aquí también, el internet es un recurso limitado y compartido. No Exacto. Es como la electricidad, que uno puede prender todas las luces de la casa y todas las luces van a brillar con la misma intensidad. El internet no funciona así, es como una avenida en donde la congestión, por supuesto, va a afectar la velocidad en la cual nosotros vamos. Y tan símil como la luz, la responsabilidad de la conexión dentro de casa es responsabilidad del usuario. Es decir, la operadora tiene la responsabilidad de llevarte hasta el punto de entrega la conexión, y tú ya ves cómo haces para que llegue al patio, para que llegue al segundo piso, para que llegue al cuarto, al baño, cuando te duchas. O sea, esa es responsabilidad del usuario. Pero el punto y el servicio, la velocidad contratada está en el punto que la operadora pone. Desde ahí hay que medirlo. Por eso Rafael bien señala que en esta instancia hay que aprender a medir, pero suele ser un asunto complejo porque hay un montón de variables, incluso en el tema de Internet móvil. Y ahí viene mi siguiente consulta. Entiendo que hay una iniciativa de OCIPTEL de incluir también un sistema de medición de datos, de medición de tráfico y optimización de los datos en las aplicaciones de las operadoras móviles, y que esto vendría entre fin de año y el próximo año, inicio del próximo año. Cuéntanos un poco acerca de eso, Rafael. Sí, justamente en esa misma perspectiva, ¿no? Estrictamente hablando de tener conocimiento cuál es la experiencia del usuario, ¿no? Si queremos recoger la experiencia del usuario, tenemos que tener medios tecnológicos para estar, digamos, conectados con los equipos, o en su caso internet fijo, con los routers, ¿no?, para poder establecer con total claridad cuál es la experiencia completa del usuario a nivel de aquellos parámetros que son los relevantes para el usuario. Así es. ¿No? La velocidad, la latencia principalmente, la pérdida de paquetes, etcétera, etcétera. Entonces, de esa perspectiva, ¿no?, utilizando medios tecnológicos,
hemos planteado recoger esta información para efectos que justamente podamos medir con real certeza cuál es la experiencia del usuario y por qué está tan insatisfecho como está hoy día. Ahí me gustaría detenerme un ratito porque hay varias ideas que han aparecido justamente con esta aparición de este planteamiento de OSIPTEL que me gustaría compartir contigo si nos acompañas tras una pausa, porque creo que es importante desglosar ciertas condiciones de este servicio, sobre todo en beneficio de la comunidad que va a ser la beneficiada en esta implementación tecnológica de llevarse a cabo de manera eficiente. Vamos a hacer una pausa, regresamos luego del gran resumen de la hora aquí en familia.com por RPP, la voz por sentadas. Y de paso también te recomiendo ingresar a rpp.p/tecno, la sección se llama Newsgeek, que acabamos de compartir, por cierto, el dato de que Netflix ahora va a incrementar el ancho de banda. En algún punto, la demanda de datos va a provocar de que tú necesites una conexión mejor para poder disfrutar de los contenidos. Netflix acaba de publicar el mínimo requerido para disfrutar de calidad estándar, 720, Full HD y 4K. ¿Cuánta será esa velocidad? Pues puedes ingresar en este momento a rpp.p/tecno y encontrar la nota acerca de este incremento en el ancho de banda. Netflix ahora requerirá una conexión a internet más rápida y ya tenemos los requisitos. Está conmigo Rafael Muente, el expresidente ejecutivo de OSIPTEL, y estábamos hablando justamente de esta implementación que vendrá en las próximas semanas, asumo, que tiene que ver con una norma publicada en donde se establece la facultad que tiene OSIPTEL para habilitar en las operadoras un sistema automático de medición a Internet y que va a requerir justamente que esto le permita a OSIPTEL añadir herramientas de medición como parte de este despliegue en coordinación con las operadoras. Y ahí, Rafael, a lo largo de esta última semana venía escuchando un montón de comentarios y recomendaciones, sobre todo de personas vinculadas al tema de la data privada, que apelan justamente al artículo 2, inciso 10 de la Constitución, en donde ninguna entidad debería exigir data sensible familiar. ¿Cuánto dato privado necesita OSIPTEL para extraer y que sea beneficioso este sistema de medición? Los datos que se requieren para este sistema, que, ojo, no es privativo del Perú, ¿cierto? También se utilizan en países como Chile, claro, o Brasil. Con otras dinámicas y otras exigencias, también hay que decirlo. Sí, de acuerdo, pero los sistemas no son siempre iguales en función a cuáles son las características del país. Y recordemos que aquí tenemos vigente, y hay que cumplirla aun cuando sea una mala ley, ¿no? La ley de velocidad mínima garantizada, ¿no? Creo que tú eres testigo, y así como todo el público es testigo, que nosotros hemos sido los únicos que nos opusimos rotundamente a esta ley y que dijimos, no, aquí no hay punto medio, aquí no hay punto de negociación. Las operadoras también estuvieron en desacuerdo con esto, hay que decirlo también. Pero entraron a un tema de, más bien, ¿por qué no usamos el promedio y no la velocidad mínima y cosas por el estilo? Sí, o sea, también comenzaron a coquetear un poquito, ¿no? Para buscar negociar. ¿Qué tal verbo ese, ¿Qué tal verbo? Sí. No, okay. y ojo, el propio Viceministerio de Comunicaciones, sí, ¿okay? Expresó más bien que ellos querían, ¿no? El viceministerio quería, estaba de acuerdo con la ley. Es más, planteó públicamente que para el 2023 ellos planteaban 85% de velocidad mínima garantizada, ¿no? El viceministerio, que además estaba a cargo de la doctora Virginia Naragua, que hoy día justamente es vocera de las empresas que se oponen a que nosotros tengamos acceso a esa información. Pero yendo al tema, ¿no? Yendo al tema en concreto, la información que nosotros recopilamos no es información relevante para efectos del secreto de las comunicaciones. ¿Okay? El saber realmente cuál es el plan contratado para efectos absolutamente aleatorios y estadísticos para poder determinar realmente cuál es la calidad del servicio no tiene nada que ver con el secreto de las comunicaciones. Y aquí hay dos aspectos que sí quiero dejar en claro. El primero, el legal y el legítimo, sobre la capacidad que tiene OSIPTEL de tener acceso a esa información. Y es claro que normativamente hasta tenemos un reglamento de información confidencial. El OSIPTEL tiene la capacidad legal de poder incluso intervenir a las empresas y entrar a sus sistemas. Es más, en las investigaciones que se han hecho a nivel penal, alguna vez nos han requerido
¿no? Fiscales que han estado en importantes y muy sonados casos de corrupción, que los acompañemos a intervenir a las empresas y darle información. Y OCITEL lo ha hecho en función no solamente al requerimiento de la Fiscalía, sino también a sus propias habilitaciones legales. Entonces, dejemos por un lado el tema de la legalidad. Y segundo, el tema de fondo, que finalmente es por qué existe este cuestionamiento de parte de las empresas, ¿no? Yo creo que esta discusión se ha iniciado de repente creando fantasmas, no sé si con ocasión del Halloween, pero se han creado fantasmas para decir que el OCITEL, qué barbaridad, esta cantidad de datos. A ver, pensemos, ¿quiénes recogen realmente los datos relevantes de los usuarios? Independientemente de cada usuario con nombre y apellido. ¿A qué hora llama? ¿Quién lo llama? ¿De dónde llama? ¿A dónde llama? Esa información la tienen exclusivamente las empresas operadoras. Ellos manejan data realmente confidencial. Bueno, las constructoras de teléfonos manejan más datos todavía. O sea, las que hacen los teléfonos jalan más data que las operadoras incluso. Pero tampoco es el ratio de nosotros. Nosotros recogemos menos, tampoco es la idea, ¿no? O sea, a ver. No. Es que no se trata de recogemos menos. Recogemos lo estrictamente necesario para los fines públicos que se requieren. Rafael, pero ¿ya? Ahí en ese punto, además, yo entiendo que haya una necesidad ahí. Déjame terminar la idea, porque no solamente son las empresas a través de sus voceros quienes cuestionan, ¿no?, el supuesto riesgo que existiría porque el OCITEL recoja esta data. Eso. ¿No?, que nuevamente está estrictamente referida a las necesidades públicas de tener información y de contar información tanto para efectos de medir la calidad como para el cumplimiento de la ley de velocidad mínima y garantizada. Pero recordemos, y ahí sí vamos a colocar nuestra atención a los mayores riesgos, por ejemplo, ciberseguridad, a los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes recogen las huellas dactilares de personas. Estamos dándoles nuestro DNI a vendedores ambulantes que finalmente reportan a las empresas. Y por eso es que tenemos el problema de que hay personas, y podríamos ser tú o yo, que tiene varias líneas a su nombre sin que nosotros lo sepamos. ¿Cómo se puede hacer esto si no es a través de información que manejan solamente Rafael, las empresas? de acuerdo evidentemente con la preocupación de que nuestros datos estén filtrados, pero tú has sido testigo este año también de que Asbank ha lanzado un reporte en abril respecto a la aparición de un metabuscador que fusionaba información de Infocor, de Sunar, de RENIEC, de toda nuestra biometría y que la entregaban a venta en Telegram y que esto fue reportado a la PCM y que ya hay antecedentes de hackeo. No olvidemos Guacamaya, que acaba de ocurrir y han hackeado servidores del Ministerio de Defensa. No olvidemos que han hackeado la cuenta en Twitter del Ministerio del Interior y de Transporte y Comunicaciones. No olvidemos que hay sendos ataques a instituciones públicas en este país y que es terrible la infraestructura de manejo de información y que las municipalidades están peor. Sin embargo, la preocupación está ahí en... No, OCITEL no puede garantizar o puede garantizar que la data que extrae, 1, ¿a dónde va? 2, ¿dónde se va a quedar? Y 3, ¿quién la está cuidando? Esas son las 3 condiciones que necesitamos saber. A ver, pero antes de decir a dónde va y cómo se va a cuidar esa data, que efectivamente se trata y se descarta, porque solamente para efectos de mediciones. Y nuevamente, ¿cuál es el contenido de esa información? ¿Es un contenido relevante para el secreto de las comunicaciones? En absoluto. Hay 20 distintos aspectos que vamos a medir en lo que llamamos pues la parte ambiental, ¿no?, la consideración ambiental de las condiciones en las cuales se presta el servicio, y están estrictamente y únicamente relacionadas a aspectos relevantes que no tienen para nada que ver con la identificación de un usuario en particular, etcétera, etcétera. Pero está el nombre del abonado, está el nombre del plan, está el código tarifario, la fecha de alta, el tipo de plan. Esa data se va a descartar, o sea, esa data no se queda, sino se descarta. ¿Quién está auditando ese proceso de descarte? Y nuevamente, o sea, realmente, o sea, el OCITEL nunca, para comenzar, veamos los antecedentes, ¿ya? El OCITEL nunca ha estado involucrado en un escándalo de pérdida de información. Todavía. El OCITEL tiene, además, una serie de certificaciones, ¿no?, ISO, y además una serie de certificaciones. Tenemos un comité de seguridad de información internamente que se reúne periódicamente, fácilmente una vez al mes, para determinar todo esto. Y, nuevamente, si vamos a preocuparnos por la seguridad de data, yo creo que el OCITEL no es particularmente una entidad pública que pueda ser sujeto a sospechas de ese tipo, ¿no?, sino más bien, como les digo, si hay pérdida de datos,
miremos a las empresas que manejan datos y las manejan irresponsablemente a través de las ventas ambulatorias. Ok. Bueno, Rafael Muente, presidente ejecutivo de Ociptel, ha estado aquí en familia.com por RPP. Muchísimas gracias por el tiempo, Rafael, y gracias por también la perspectiva respecto a este tema. De hecho, en Metadata, el podcast de tecnología que tenemos, hemos hablado con Luis Pacheco, director de fiscalización de Ociptel, y hemos agrandado mucho el tema, hemos explicado muchísimo el asunto. Hemos tenido también a Virginia Nakagawa, quien ha sido mencionada por Rafael Muente en esta conversación, que ya ha presentado justamente una serie de observaciones respecto a esta medida de Ociptel. Pero yo reitero una preocupación que, claro, más allá de que Ociptel tenga la capacidad de controlar o no, vamos, miremos la historia. Facebook ha tenido 4.000 millones de fugas de información, Google ha tenido 500 millones de cuentas filtradas, LinkedIn la agarraron a patadas hace poco con 800 millones de cuentas, el Estado peruano tiene múltiples ataques, el incremento del phishing, de data sensible del usuario que es usada para ingeniería social está incrementándose en la región. El ransomware, el secuestro de información parcial o total se está incrementando. Yo entiendo que hay la necesidad de decir que una empresa es robusta. Por supuesto, todas queremos ser robustas finalmente. Pero nunca falta un eslabón débil. Y ese es el problema, los eslabones débiles, no la infraestructura fuerte. A mí no me importan los muros, a mí me importan los huecos. Y en esos huecos